El clima y el tiempo atmosférico son dos conceptos que se pueden, digamos, un poco enredar entre sí y también los podemos confundir. Por eso en esta presentación les ayudaré un poco a diferenciar entre el clima y el tiempo atmosférico, ya que ambas son parecidas y tienen relación entre sí, pero son diferentes. Primeramente, para diferenciarlas debemos de saber qué es cada una. Bueno, el clima se define como el tiempo atmosférico que predomina en un lugar durante un periodo de tiempo prolongado, y el tiempo atmosférico como el estado de la atmósfera en un momento concreto y un lugar determinado. Es decir, el clima básicamente es el tiempo atmosférico que más se presenta en un lugar del planeta. Básicamente, como el promedio, sacan un promedio del tiempo atmosférico que más se presenta, y ese vendría siendo el clima de ese lugar. Es decir, que si en un lugar llueve constantemente o se presenta nieve constantemente, bueno, pues ese vendría siendo el clima del lugar. En cambio, el tiempo atmosférico vendría siendo lo que está ocurriendo afuera de lo que está ocurriendo en tu ciudad en este momento. Incluso si te asomas a tu ventana podrías verlo por ti mismo. Si sales ahora mismo y observas que está quizás nublado, que el sol no se puede ver, o que el sol está haciendo que la temperatura aumente o que se vea muy amarillo como yo lo noto, pues vendría siendo algo soleado. Por eso esa es la mayor diferencia entre el tiempo atmosférico y el clima. Es el tiempo que se presenta entre cada uno de ellos. Pues el tiempo atmosférico es lo que está sucediendo ahora mismo, y el clima es lo que más se presenta durante muchos años, pueden ser décadas o incluso siglos. Ahora bien, el clima, y cuando hablo del clima me refiero tanto al clima como al tiempo atmosférico, cuenta con varios elementos. En concreto son 5. Estos se definen como el conjunto de componentes que caracterizan el tiempo atmosférico y el tiempo atmosférico a la vez al clima, y que interactúan entre sí en una capa de la atmósfera que se llama troposfera. Estos elementos son, primero, la precipitación o precipitaciones. Esa se define como la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera. Puede ser en forma de agua en su forma líquida, en la forma de nieve, de brumas o también de rocío. Esta se mide con algo que se llama pluviómetro. El segundo elemento es la temperatura. Esta se define como la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. Esta se mide con el termómetro. Tercera, la presión. Esta se define como el peso de la columna de aire sobre una unidad de superficie. Esta se mide con el llamado barómetro. El viento es el movimiento del aire en la atmósfera que se desplaza desde las zonas de altas presiones a las zonas de bajas presiones. Esta se mide con el llamado anemómetro. La humedad se define como la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Esta se mide con algo llamado higrómetro. Además de los elementos del clima, también podemos encontrar a los factores de clima, los cuales también son 5. Corrientes marinas, altitud, cercanía al mar, relieve y latitud. Estas tienen que ver bastante con los elementos del clima, puesto que la latitud influye en la temperatura, la altitud en la precipitación, el relieve en la humedad, la cercanía al mar en la presión y las corrientes marinas en los vientos. En el caso de la latitud y la temperatura, bueno, pues esta influye en la temperatura debido al ángulo de incidencia de los rayos solares, que determina la cantidad de calor que recibe una superficie. O explicado un poco más fácil, entre más te acercas a los polos, más frío va a hacer. Por eso, entre más te acercas igual al Ecuador, más calor va a hacer. Es decir, que aumenta o disminuye la temperatura conforme te alejas o te acercas a los polos. La altitud, por su parte, entre más altura hay, o entre más alto está el lugar, ayuda o favorece la condensación del agua, y esto produce más lluvias. En el caso del relieve,
del relieve y de la humedad, básicamente cuando el aire se satura de vapor el agua, se generan precipitaciones, es decir, lluvias, y al pasar por el cordón montañoso pierde humedad y genera climas un poco más secos. Ahora, en cuanto a la cercanía al mar y la presión, esa tiene que ver bastante con la altitud también, puesto que si expones a tu cuerpo a una altura superior a los 2000 metros sobre el nivel del mar, se produce una disminución radical del oxígeno en la sangre. Esto provoca mareos, pérdida de conciencia, deshidratación o hipertensión. Esto en el cuerpo humano. En el clima, básicamente sucede lo mismo. Entre más cercano estás al mar, la presión es menor, ya que al llegar al nivel del mar, la presión se reduce a 0 atmósferas. Y en el caso de los vientos y las corrientes marinas, bueno, pues dependiendo de a dónde se dirige esa corriente marina, es básicamente el mismo lugar a donde van a dirigirse los vientos. Estas son las relaciones que tienen cada uno entre sí. Ahora bien, la clasificación. En cuanto al clima, tenemos a la clasificación climática de Köppen. Esta fue creada en 1900 por el geógrafo ruso de origen alemán, especializado en climatología, Vladimir Heter Köppen. Consiste en una clasificación climática natural mundial que identifica cada tipo de clima con una serie de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones que caracterizan cada clima. Básicamente podemos decir que el clima depende de dos cosas, de la dinámica de la temperatura y de las precipitaciones, y podemos resumirlo en cuatro climas dependiendo de la temperatura: el tropical, el templado, el continental y el polar. Y en cuanto a sus precipitaciones, lo podemos resumir en húmedo o lluvioso, subhúmedo o húmedo seco y seco. Aquí igual les dejo una tabla por si quieren ponerle pausa y bueno, inspeccionar más a fondo toda la clase de climas que hay en el mundo. Además de eso, también les dejo un mapa sobre un poco de código de colores para que vean la clase de climas que hay en todos los países, básicamente en todo el mundo. Y además de eso también tenemos el clima en México. Podemos observar que el clima en México es sumamente diverso. Prácticamente podemos observar toda la clase de climas en México, desde las zonas áridas en la parte norte, por ahí de Chihuahua, hasta lo tropical cerca del Ecuador. Eso es en cuanto al clima. Ahora, la clasificación del tiempo atmosférico. Esta, a diferencia de su compañero el clima, el tiempo atmosférico se clasifica más por diferentes tipos. Estos pueden ser nevado, soleado, nublado, tormentoso, ventoso y lluvioso. Esas no necesitan mucha explicación. Nevado es pues cuando se presenta la nieve. Soleado es cuando el cielo está despejado, es decir, que no hay nubes alrededor tapando el sol, tapando la luz solar o la energía solar. Nublado es lo contrario a lo soleado. Se presentan gran cantidad de nubes. Tormentoso es cuando se presenta una tormenta eléctrica, es decir, además de presentar precipitaciones, es decir, lluvia, también presenta descargas eléctricas conocidas como relámpagos y truenos, eso más al sonido, pero sí, relámpagos. El ventoso pues es cuando presenta bastante viento. Esta puede diferir un poco de la imagen ejemplar, ya que tal vez no se pueda llevar muchas hojas de árboles, pero sí puede llegar hasta esas instancias. Lluvioso, que es cuando hay precipitaciones pero no hay descargas eléctricas, y esa sería básicamente la clasificación del tiempo atmosférico, y es lo que puedes encontrarte al salir a ver afuera de tu ventana. Ahora, el problema es el cambio climático. El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo, tanto los cosquetes polares que se están fundiendo y a consecuencia el nivel del mar está subiendo. En otras regiones, los fenómenos meteorológicos extremos y las inundaciones son cada vez más frecuentes, y en otras se registran olas de calor y sequías. El cambio climático básicamente es el enemigo de la naturaleza y lo contrario a un tiempo atmosférico más normal, ya que
A consecuencia del cambio climático, pues es más difícil leer tanto el clima como el cambio climático. Pero esto ya es harina de otro costal. En fin, gracias por ver, espero que el video te haya gustado. Si así fue, pues regálate una likeada y una suscribida. Y espero que hayas aprendido algo nuevo o hayas reforzado lo que ya sabías. Y te deseo una excelente tarde, noche o mañana.